Hola, bienvenidos a un nuevo video de asesorías contables JN. Hoy revisaremos el tema de las tarifas plenas de retención en la fuente de renta en personas naturales. Como lo mencionamos en el primer video del procedimiento 1 de retención en la fuente, donde se manejan las tarifas marginales del artículo 383 del Estatuto Tributario. Para este caso nos remitimos al artículo 392 del Estatuto Tributario, donde allí validaremos estas tarifas generales. Existen varios servicios prestados por personas naturales que son considerados rentas de trabajo, pero por su naturaleza o por el uso de elementos adicionales o el uso de personal. Por ejemplo, los arrendamientos no se consideran una prestación personal, o los transportadores que requieren de un elemento como son los camiones para la realización del servicio. Entonces en estos casos se manejan tarifas plenas. La DIAN, a través del oficio número 050629 de 2012, para la administración tributaria, el concepto de trabajador independiente no abarca a todas las personas que obtienen ingresos por conceptos diferentes a una relación laboral, puesto que en el caso de los arrendamientos no existe una prestación personal de un servicio, y entiende que ocurre lo mismo en el caso de los transportadores, ya que en el caso del transporte se utiliza un bien mueble para la obtención de los ingresos. El servicio de transporte, mediante el oficio 28878-2016, nos dice que el servicio de transporte de carga es considerado un servicio personal, pero para efectos de retención en la fuente existe una normatividad especial, es decir, una ley específica que es que la miraremos con las tarifas plenas del artículo 392 del Estatuto Tributario. Otro de los servicios que se considera o se maneja como tarifa plena es el servicio de restaurantes, hoteles y alojamientos. Lo encontramos en el artículo 1.2.4.10.6 del DUR 1625-2019. Las retenciones previstas en el artículo 1.2.4.9.2 de este decreto le son aplicables las excepciones contenidas en la norma vigente sobre retenciones en la fuente, salvo las que se refieren a los pagos o abonos en cuenta por servicios de restaurante, hotel y hospedaje, los cuales están sujetos a la tarifa de retención del 3.5%, siempre que el pago o abono en cuenta sea efectuado en forma directa por una persona jurídica, una sociedad de derecho, una entidad o una persona natural que tenga la calidad de agente retenedor. Los arriendos, bienes inmuebles y transporte de pasajeros lo podemos encontrar en el artículo 1.2.4.10.6 del DUR 1625. Los pagos o abonos en cuenta por conceptos de arrendamientos de bienes inmuebles y de transporte de pasajeros están sujetos a la tarifa del 3.5%. Los arrendamientos de bienes muebles, artículo 1.2.4.10 del DUR 1625. La tarifa de retención en la fuente para los servicios prestados por las empresas de aseo o vigilancia es del 2%, y para el arrendamiento de bienes diferentes a los bienes raíces es del 4% del valor total respectivo pago o abono en cuenta. Los contratos de interventoría en proyectos de construcción. El artículo 1.2.4.10.3 del DUR 1625 nos dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.4.10.1 de este decreto, la tarifa de retención en la fuente de impuestos sobre la renta en los contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura
y edificaciones que realicen las personas naturales o jurídicas de hecho público o privada, las sociedades de hecho y las demás entidades a favor de personas naturales o jurídicas y entidades contribuyentes obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario es del 6% del valor total o abono en cuenta. Si la persona es no obligada a declarar el impuesto sobre la renta, la tarifa será del 10%. En los contratos de construcción, el artículo 1.2.4.9.1 del DUR 1625 nos dice: cuando el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, la retención prevista en este artículo será del 2% cuando el pago o abono en cuenta corresponda a la adquisición de vehículos. La retención prevista en este artículo será del 1%. Seguimos con honorarios de notarías y curadurías. El artículo 1.2.4.3.1 del DUR 1625 nos dice: cuando el beneficiario del pago abono en cuenta por honorarios o comisiones sea una persona natural, la tarifa de retención es del 10%. Será del 11% cuando los contratos que se firmen en el año grabable o que la suma de los ingresos con el agente retenedor superen las 3.300 VTs. Como lo vimos en el primer video, donde las personas naturales bajo gravedad de juramento deben informar que no se tomarán costos y deducciones asociados a la renta de trabajo para proceder con el procedimiento 1 de retención en la fuente renta del artículo 383. Por el contrario, aquí en el tema de las tarifas plenas, para que procedamos con la retención del 10%, la persona debe manifestar que sí se tomará costos y deducciones asociados a su renta de trabajo. Pero aquí tenemos una salvedad, y es que tenemos que tener presente que en el decreto 2231 de 2023 también nos dice que procederá esta tarifa plena siempre y cuando dicha tarifa sea mayor a la tarifa que aplicase con el artículo 386. Es decir, tomamos esta cuenta de cobro, le sacamos por ejemplo el 10%, y también debemos realizar el procedimiento 1, donde validamos si haciendo la depuración marginal esta tarifa aplicable será del 0%, o si es del 19% en adelante, pues aplicará la tarifa marginal, así él haya indicado que se tome tarifa plena del 10%. Gracias por ver este video, y si les ha sido útil esta información, no olviden seguir el canal para que nos puedan apoyar, y también nos pueden seguir en Instagram. Nos encuentran como Asesorías Contables JN. Muchas gracias.